con sus ojos abiertos, sigan y hagan exactamente lo que les voy a decir. Es absolutamente natural, no tiene nada de extraño. Miren, dijimos estar perfectamente atento de todo lo que sucede tanto afuera como adentro de mí mismo, incluyendo mi propio ser. Entonces, ahora ustedes sencillamente, como están y sin hacer ningún movimiento, sin cerrar sus párpados, presten atención a los sonidos exteriores. Que hay pocos, por cierto. Ahí donde estuve durmiendo hay muchos pájaros, pero aquí muy pocos. Hay un motor allá. No piensen lo que están escuchando, no, más bien no lo intelectualicen. Es que es un pájaro, esto, lo otro, ya se está haciendo de tarde, están viniendo a dormir a los árboles. No, tú presta atención al canto de los pájaros, si es que se escuchara alguno. Puedes estar igualmente atento al sonido que al silencio. Ahí está. Presten toda su atención o a los sonidos o al silencio, si es que hay muy pocos sonidos, como es este caso. Ahí está. No se muevan de ahí. Los sonidos que disponemos son poquitos pájaros que andan por allá afuera. Este es un salón silencioso, muy hermético. ¿Los oyen todos? Díganme si sí, están atentos. Eso, bien, atentos. ¿Sí? Bueno. Ahora cambiamos el foco de atención. Por ejemplo, ¿ven cómo lo puedes dirigir? La atención entonces es como una linterna. Cambiemos el ejemplo. Es como entro a esa bodega y en vez de prender la luz, que sería la luz de la conciencia prendida, tal y como lo expliqué al principio, utilizo una linterna. Y entonces la prendo y veo los objetos que están en ese lugar. ¿Sí se entendió? Ahora lo que hicimos es usar la linterna. Presté atención al canto de los pájaros. Entonces mi linterna se va al canto de los pájaros. ¿Estoy atento nada más ahí? ¿No? Por supuesto hay otras cosas de las cuales soy medianamente consciente, porque la conciencia está más o menos prendida, no grandemente, pero algo. Pero principalmente la he guiado como una linterna al canto de los pájaros. Ahora vamos al cuerpo. ¿Ven? Entonces, lleva tu atención a tu cuerpo sentado, así, sin mover tus ojos, de una manera natural. Ustedes lo entenderían como sentir el cuerpo. Estoy atento de mi cuerpo. Fíjense muy bien que tus ojos no te están funcionando para eso. Es como si tuvieras un ojo de conciencia adentro, de atención, que está atento del cuerpo. ¿Pueden? Desde la punta de los pies hasta la coronilla. Algo así como si fueras una hermosa estatua sentada en este piso. Eres una estatua. Y entonces la atención descansa, se asienta en el cuerpo, en todo mi cuerpo al mismo tiempo. Por supuesto lo puedo dirigir a una parte del cuerpo, pero yo quiero que lo lleven a su cuerpo entero. Posiblemente algunos de ustedes, mientras hacen esto, notarán que empiezan a aparecer pensamientos en su mente, empiezan a pensar cosas. Algunos no, pero algunos sí, que me buscarán distraer. Entonces no presten atención a esos pensamientos. Yo estoy atento de mi cuerpo. Ahora entonces cambiamos el foco de atención, la linterna. Entonces, ¿dónde más yo puedo asentar mi atención? En mí. Bueno, mis sensaciones. Entonces, traten de... Hay externas y internas, ¿no? Externas, vamos a probar. Externas, traten de sentir su temperatura. Es decir, traten de que la atención registre si hay frío, hay calor o está neutro. Si está neutro, la conciencia casi no se informa. ¿Sí? Se informa muy poquito, está tibio, pues. Pero si hace frío, se puede fácilmente. Si hace calor, también. Entonces registren si el cuerpo está
teniendo un poquito de más calor que de templado. Entonces llevan su atención despacito y la vamos a llevar un poquito más adentro, sensaciones internas. Por favor, registren si sienten sed, hambre, si sienten algún dolor interno. Busquen con su atención, ¿ven? Es una linterna, nada más acuérdense de eso. Entonces lleven la linterna, por ejemplo, a sus rodillas. A veces la gente cuando se sienta así puede sentir malestar, o aquí en la espalda, o aquí arriba. Traten de ubicar, ¿sí? Y yo reviso. ¿Ven cómo la van guiando? Estoy buscando sensaciones internas. ¿Tengo hambre? ¿Sed? Todo es un fenómeno de conciencia y atención. ¿Sí? ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿Pueden? ¿Hasta aquí pueden? Está fácil. Todos tenemos que poder, porque todos somos humanos y todos tenemos conciencia y tenemos atención. Y entonces, vamos ahora sí a cerrar un momentito los ojos porque quiero que lleven la atención un poco más adentro y vean si hay algo de emociones y pensamientos que se están moviendo ahí adentro. ¿Ya vieron? Nos fuimos, es muy fácil, nos fuimos de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces ahora cerramos nuestros párpados, es 1 minuto, no más, para que detecten con el foco de la atención si adentro de ustedes mismos se mueven diversas emociones, imágenes o pensamientos. Serán así como palabras que están diciéndose adentro de mi cabeza que aparecen como ideas. Traten de hacerlo, 1 minutito. Posiblemente, y si es así, es muy afortunado, no aparecen pensamientos ni emociones en su mente. Hay un hermoso silencio y vacío interior de pensamientos. Vacío, silencio, gran quietud y paz. No hay pensamientos moviéndose, no hay distractores, no hay ideas que aparecen dentro de mí. Si eso sucede, es altamente afortunado. Con eso basta, muy listo. Ahora sí, abrimos otra vez los párpados. Ahora fíjense bien. Yo dije al principio, despertar a la conciencia de mi propio ser, de mi sí mismo, mi Atman, mi sí mismo. Entonces, esto lo que quiere decir es que cuando yo dirijo la atención de esta manera hacia adentro, seguramente al sedente, el meditante que se sienta a meditar, verá que aparece un continuo movimiento mental y emocional. A veces este pensamiento hasta logra distraerlo, se distrae. Él quiere estar en un estado de silencio interno, o en fin, quiere estar concentrado en su respiración o algo parecido, pero repentinamente ya se distrajo, ya se fue. La mente es muy móvil, se está continuamente moviendo, camina, es como el fluir de un río, ¿entienden? Pero derivado de la práctica de la meditación, por ejemplo, las personas empiezan a aprender a silenciar y aquietar la mente. ¿Qué sucede si eso sucede? ¿Qué sucede si eso sucede? Lo que aparece entonces es que la luz de la atención, la conciencia que estoy llevando hacia adentro a través de la atención, esa luz, como no hay pensamientos que estén pasando, se silencian, penetra más adentro. ¿Sí se entendió? Y al penetrar más adentro, soy. Alumbra a mi íntimo y verdadero ser, lo que yo esencialmente soy, en la parte más íntima. Cuando esto sucede, entonces es un gran asombro. ¿Ven? Es un gran asombro. Se ha ido más allá de la mente, más allá del cuerpo, más allá de la mente está tu verdadero ser. Más allá de tu cuerpo y más allá de tu mente está tu verdadero ser. Entonces, si derivado de la práctica, tú aprendes todo lo que he dicho de la atención y la conciencia, y aprendes a dirigirte hacia adentro, y entonces en un momento dado se silencia la mente, no hay naturalmente la luz de la conciencia penetra, ¿no? Como si yo pongo una linterna y aquí hay una tela, pues no te puedo alumbrar a ti,
¿comprendes? Porque está la tela. Pero si quito la tela, te voy a alumbrar sin ningún problema, ¿sí me entiendes? Esto es idéntico. Cuando yo estoy trabajando de esta manera, buscando mi propio e íntimo ser, con mi propia conciencia, con mi propia atención, sin ningún sistema de creencias, entonces resulta que el pensamiento en un buen momento se acalla, se silencia. El monólogo interno se detiene. La gente platica en su cabeza, se detiene, hay silencio. Entonces penetra la luz naturalmente, no tienes que hacer ningún esfuerzo y vas a asombrarte, vas a decir soy, pero soy con estas letras así, no soy, mejor así, soy, yo soy el ser que es.